Hola amigos, como sabes, Bolivia estamos en crisis y los dos primeros indicadores que nos muestran que estamos en crisis es la subida constante del dólar, que como ves sigue subiendo, y una subida ya ahora de los precios, o sea, hay inflación en Bolivia. Esos son las dos primeras variables que estamos viendo que nos dicen que estamos en crisis, pero no son las únicas. Las crisis siempre empiezan con una variable que va contagiando a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, como un dominó. Ahora, en nuestro caso, en el caso de Bolivia, ¿cuál es la siguiente variable que podría pasar? ¿Qué es lo siguiente que se podría romper siguiendo la lógica de avance de la crisis? Como puedes ver, tenemos una subida en el dólar, luego una subida de precios. Ahora, en consecuencia a estas dos variables, lo siguiente que podría pasar es una baja en la producción. ¿Te has dado cuenta cuando sales a la calle, por ejemplo? Los negocios dicen no hay venta, no hay venta, nadie tiene venta, o sea, hay menos venta que antes, muchísimo menos. Eso nos podemos dar cuenta fácilmente al hablar con amigos, con los vecinos. Tal vez vos mismo tienes un negocio y te das cuenta que no hay venta. La gente no tiene dinero en Bolivia para comprar. Eso significa que la producción en Bolivia está bajando. Y eso significa que, y también en consecuencia, la producción, o sea, el Producto Interno Bruto está bajando. Así nos dice, por ejemplo, el Banco Mundial, que prevé un crecimiento limitado de 1.4% del PIB de Bolivia en 2024. Muy diferente a lo que veníamos viendo en años anteriores, por ejemplo, que estábamos 3, 4, 5%, en algún momento hemos llegado. El gobierno sigue diciendo que vamos a tener un crecimiento de 3.71% para 2024, dice, una inflación de 3.6%, pero sabemos que esto no es verdad, ¿no? Las estimaciones del gobierno generalmente no se cumplen, ¿no? Más razonable me parece pensar que vamos a tener solo 1.4% del PIB. Y aún así no sé dónde vamos a crecer, pero esto es por lo menos lo que dice, es la estimación que dice el Banco Mundial. Esto es lo que muestra realmente que la gente no tiene dinero para comprar. No está teniendo dinero para comprar y los negocios no están vendiendo. No se está moviendo la economía a pesar de que hay harto dinero, hartos bolivianos, billetes bolivianos circulando en la economía, pero a pesar de eso la gente no tiene dinero para comprar y los negocios no están vendiendo. ¿Qué podría ocasionar eso? La falta de venta de los negocios puede ocasionar un problema con la banca. Tal como puedes ver aquí en estas cifras que nos muestra el ASFI, el índice de mora está subiendo actualmente, esto es para julio 2024, está en 3.5%. Ahora son datos del gobierno y la verdad es que yo tengo mis serias dudas sobre la información que nos brinda el gobierno, porque cuando hay alguna información que les conviene, tratan de maquillarlo y nos muestran una información que nos hace ver unas estadísticas que nos quieren hacer ver que la situación económica está bien, pero todos sabemos que no está bien, ¿no? Y cuando hay algún indicador, alguna cifra estadística que no se puede maquillar, simplemente no la muestran. Como son las estadísticas semanales, por ejemplo, que teníamos hace tiempo y ya hace más de un año que no muestran estadísticas semanales. Entonces, no hay mucha confianza en los datos que nos muestra el gobierno, pero aún así podemos ver que el índice de mora está subiendo. El índice de mora es cuántas personas están dejando de pagar o cuántos créditos se han dejado de pagar en el sistema financiero. Si aquí tenemos 3.5, por ejemplo, sería de cada 1,000 créditos otorgados, de cada 1,000 veces digamos que cada 1,000 personas que tenían que devolver el dinero, 35 no han devuelto ese dinero. De cada 1,000 personas, 35. Eso significa este 3.5% índice de mora del sistema financiero. Entonces, la siguiente víctima, digamos, de esta crisis económica en Bolivia, yo pensaría, personalmente, no quiero ser alarmista, pero pensaría que va a ser el sistema financiero, la banca. Yo he estado revisando algunos indicadores, por ejemplo, indicadores principales como indicadores de solvencia, indicadores de liquidez. Actualmente todos están bien en el sistema financiero, no hay ningún problema. Tenemos indicadores de solvencia, por ejemplo, que están por encima del 10%, está bien, el coeficiente de
adecuación patrimonial por encima del 10%, eso está bien. Indicadores de liquidez, está alrededor de 30%, si no me acuerdo, he hecho el cálculo hace rato, y está bien, hay buena liquidez en el sistema financiero. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Sin embargo, lo que me llamó la atención es este dato que es del informe de la Fundación Milenio al primer semestre de 2024. Entonces, en ese momento seguramente tenían datos del 2023. Y como puedes ver, mira, este es indicadores de rentabilidad. El ROA es la rentabilidad sobre los activos y el ROE es la rentabilidad que ha conseguido, en este caso la banca PYME, sobre su patrimonio. Y como puedes ver aquí, para el año 2003, rentabilidad sobre patrimonio dice menos 1.4% de la banca PYME. Si es negativo este dato, significa que en vez de ganar dinero ese año, han perdido. ¿Acaso estoy entendiendo mal? No sé. Yo lo entiendo así, menos 1.4% sobre el patrimonio. O sea, han perdido dinero en vez de ganar. La banca PYME son aquellos bancos especializados en trabajar o en dar créditos a pequeñas y medianas empresas. En este caso creo que entra el BCP, Banco FIE, Banco Proden también creo que está por ahí. Entonces, estos bancos especializados en dar créditos a la pequeña y mediana empresa han terminado perdiendo, cosa diferente que con los bancos que no se limitan a dar créditos a las pequeñas y medianas empresas, también trabajan con grandes empresarios, con grandes empresas. Ellos sí han conseguido rentabilidades, en este caso, del 10.51% sobre el patrimonio. Pero me llama la atención la banca PYME. Por lo demás, los indicadores del sistema financiero están sólidos todavía y no hay ningún problema, por lo menos a corto plazo. Pero, según la lógica, porque además tampoco tenemos que creer mucho porque estos son datos que nos da el gobierno y sabemos que el gobierno siempre trata de maquillar los datos para hacernos creer que todo está bien, ¿cierto? Pero por lógica yo pensaría que los negocios, al no poder vender la misma cantidad que antes tenían, no tienen el suficiente dinero, cada vez va a ser peor, no van a tener el suficiente dinero para poder cubrir sus préstamos y llevar el dinero al banco para pagar sus deudas. Si esto es así, los bancos también van a tener problemas porque no van a poder cobrar, no van a poder recuperar el dinero que les han prestado a los empresarios, a las pequeñas empresas, a los emprendedores. Entonces, ahí va a estar el problema. Yo creo que la siguiente víctima podría ser el sistema financiero. Hay que tratar siempre de adelantarse a los hechos. El sistema financiero actualmente tiene indicadores solventes, pero hay que tratar de anticiparse a los hechos. No hay que esperar que el vaso se rompa, porque una vez roto no se puede arreglar. Hay que evitar que se rompa, ¿cierto? ¿Y cómo se evita esto? Desde mi punto de vista, dejando flotar el tipo de cambio de manera libre. Se va a disparar al infinito si es que el gobierno deja flotar libremente el tipo de cambio. Al principio yo pienso que podría subir con fuerza, pero inmediatamente va a volver a bajar, va a ser un movimiento más o menos así, y luego se va a tranquilizar, digamos, se va a posicionar, se va a establecer en una tendencia similar a esta. Por aquí tendríamos así un movimiento creciente del tipo de cambio, pero a cambio de esto tendríamos dólares disponibles en los bancos, en cualquier lugar, en los librecambistas, en las cajas de cambio. No tendríamos problemas para comprar dólares y la economía se podría empezar a estabilizar, digamos. Esto en el muy corto plazo, una medida muy importante que pienso que debería de hacer el gobierno. Y ahora a largo plazo, mediano y largo plazo, lo que tiene que hacer el gobierno, sí o sí, si no quiere que siga subiendo el dólar, es dejar de gastar y bajar el déficit fiscal. Dale like al video para que el sistema lo muestre a más personas y nos vemos en el siguiente video.